El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, la sociedad y su funcionamiento. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. En nuestra sesión del día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la transformación de la inteligencia artificial y su incidencia en América Latina o Latinoamérica. En tal sentido, los invitamos a que nos acompañen el día de hoy y vamos a ir con nuestros primeros anuncios institucionales. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios. Como habíamos mencionado previamente, tenemos una entrevista especial. Estaremos hablando con el magíster Esteban Arandia sobre cómo la inteligencia artificial está transformando los negocios, está transformando la sociedad, con énfasis en lo que es América Latina. Para ello, le damos una cordial bienvenida al magíster Esteban Arandia Pedrazas, a quien le agradecemos por brindarnos su tiempo y su perspectiva. Hola a todos, es un honor estar aquí en el programa de Economía y Negocios. Hoy vamos a compartir algunas ideas no solo que son relevantes, sino que también pueden transformar la forma como nosotros estamos viendo hoy en día la inteligencia artificial. Estoy emocionado, muchas gracias por invitarme, querido profesor. Esperamos explorar juntos y generar un cambio positivo hacia nuestra sociedad, ¿no es cierto?, sobre inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magíster Esteban. Antes de mencionarle, queremos mencionarles brevemente el perfil de nuestro invitado, quien es economista como formación básica, tiene una maestría en elaboración y evaluación de proyectos públicos y privados por la Universidad Autónoma Gabriel Moreno, es docente actualmente de nuestra universidad, de nuestra Casa Superior de Estudios, tanto en pregrado como en posgrado, y ha realizado diversos cursos y se ha especializado en temas de negociación y cadena de suministro, supply chain. A manera de introducción, queremos mencionar que en nuestro programa del día de hoy exploraremos cómo la inteligencia artificial está impactando en nuestra vida diaria, transformando sectores como es la salud, la educación y con énfasis en los negocios. De igual manera, también vamos a estar respondiendo algunas preguntas del público sobre cómo esta tecnología está influyendo en nuestra región. Queremos comenzar nuestra con una primera pregunta a nuestro invitado especial de cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestras vidas. Y para ello Definitivamente. queremos mencionar también si nuestro invitado especial nos podría mencionar algunos ejemplos en esta pregunta, ¿no? De cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestra vida diaria y especialmente lo que podemos ver en América Latina. Claro que sí, en realidad, bueno, desde los 40 que ya la inteligencia artificial está presente en el mundo y convengamos que en la última década se ha potenciado, es decir, la inteligencia artificial antes, bueno, ya vienen los conceptos de inteligencia artificial ya incorporados en muchos dispositivos, pero en esta última década es que ya estamos palpando y probablemente con la explosión de ChatGPT es que ya en general las sociedades, las personas, las empresas estamos hablando de inteligencia artificial. Eh, Mi experiencia con la inteligencia artificial ya nace hace un par de años atrás, cuando empiezo a explorar las herramientas, sobre todo buscando productividad en la empresa. Y me encuentro en un punto donde cada día están existiendo cambios tan profundos, cada día están sucediendo eh, cada vez nuevos registros, están sucediendo nuevos eventos que impactan de manera positiva y en cierta manera también siempre hay como que esa incertidumbre, ¿no? Es decir,
nosotros ahora estamos con Google Assistant, por ejemplo, o si no tenemos alguna otra marca por ahí en nuestra casa, que básicamente ya está dialogando con nosotros, ¿no? Desde device que te pueden poner música, te pueden poner una alarma con instrucciones de voz, o incluso a sistemas más inteligentes, ¿no? Como por ejemplo los sistemas de CCTV, los circuitos cerrados, que ya están incorporando en ellos inteligencia artificial y que te permiten, por ejemplo, detectar probablemente la ausencia de objetos en un área que siempre estuvo un objeto y te puede alertar y te puede mandar un mensaje de texto o desde los chatbots que los tenés incorporados como servicios en línea para poder atender el call center que antes naturalmente lo hacían las personas. Entonces realmente la inteligencia artificial ha llegado a nuestras vidas hace un tiempo y definitivamente ha llegado para cambiarnos en positivo, ¿no? Para facilitarnos la vida, para poder incorporarse en todas las industrias, ¿no? Como lo ha hecho hasta este momento. Perfecto. Y si ponemos algunos ejemplos, profesor, eh, si mencionamos lo que es el campo de la educación, el campo de la salud, el campo del comercio, ¿qué avances hemos tenido con el tema de la inteligencia artificial? Y, por ejemplo, si mencionamos el tema de cómo las pequeñas y medianas empresas en América Latina se están beneficiando o pueden beneficiarse de este uso de inteligencia artificial. Convengamos, profesor, que siempre vamos a tener herramientas que son gratuitas de inteligencia artificial y herramientas pagas. Cuando nosotros hablamos de herramientas gratuitas, por supuesto que vamos a tener ya cambios significativos, sobre todo en educación. Hoy día con inteligencia artificial, y no importa si estás trabajando con ChatGPT o estás trabajando con Gemini o con cualquier otra herramienta que puede trabajarte texto, que puede trabajarte audio, que puede trabajarte imagen o imagen en movimiento, te puede trabajar transversal a los idiomas. Realmente la calidad de la información que hoy día y también, sobre todo, la capacidad de diálogo con las herramientas. Digamos que ya cada vez está menos presente la robotización en la inteligencia artificial. Hoy día puedes de manera muy natural poder conversar con la inteligencia artificial y claro, hoy día puedes realizar desde una simple tarea matemática, ¿ok? Hasta actividades muy complejas, ¿no? Puedes eventualmente poder desarrollar, incluso con el soporte de inteligencia artificial, una tesis ya en tiempos récord. Este, Puedes acceder a grandes redacciones de textos, de libros, ¿no? Hay muchos casos de éxitos, por ejemplo, de gente que trabajó libros que hoy día los vende en Amazon y que han sido creados con inteligencia artificial, o historias o novelas, incluso obras de arte. Entonces, realmente, cuando hablamos en el campo educativo, la incorporación de inteligencia artificial creo que es significativa, ¿no? Incluso podemos ver en las plataformas hoy día para hacer videoconferencias, de qué manera, por ejemplo, nosotros podemos, desde una reunión que podamos estar, y si no podemos estar, la podemos grabar y luego podemos básicamente recibir un pequeño informe con los puntos más relevantes de la reunión y que, claro, eso puede facilitar el extraviar información, por ejemplo, desde una reunión corporativa. Eh, es una gran oportunidad para las pequeñas empresas, ¿no? Es decir, si nos vamos a topar siempre con una barrera que es desconocer la herramienta, la facilidad que ya las herramientas de inteligencia artificial nos dan, que la gran mayoría son herramientas muy intuitivas, no necesitamos probablemente ir a capacitaciones que nos vayan a tomar demasiado tiempo. Hoy día con algunas pequeñas exploraciones que podemos hacer con las herramientas, seguramente que vamos a poder trabajar. Y el impacto por ahí más directo que podemos tener tiene que ver probablemente con el área comercial, ¿no? Es decir, todo el tema de comunicación de las empresas que antes tenías que contratar probablemente a un experto o a una compañía que te asesore en tu plan comunicacional o en tu plan de venta. Hoy día todo eso lo puedes trabajar con inteligencia artificial, incluso con herramientas de inteligencia artificial que son gratuitas, que no te van a generar ningún costo. Y cuando entramos al mundo de las finanzas, lo mismo, es decir, podrías armar, a partir de ciertos inputs que vos tengas, podrías armar con alguna herramienta por ahí ya más refinada de paga,
para poder trabajar por ahí flujos, ¿ok? Poder trabajar algunos reportes, incluso poder trabajar en el know-how de la compañía, estableciendo manuales, procedimientos, incluso consultando recomendaciones de mejoras dentro de las organizaciones. Y todo eso con todas estas tecnologías y toda la amplia gama de herramientas que hoy día están. Y si hoy día nosotros queremos saber dónde está esa información y cuál es la mejor herramienta, está muy sencillo. Ustedes pueden básicamente en cualquier buscador poder buscar las herramientas que están disponibles y claramente ustedes van a poder acceder simplemente a un pequeño clic o a un doble clic, poder acceder a todas esas herramientas. Entonces, realmente el potencial para mejorar la productividad, la rentabilidad de las empresas, disminuir los costos, están ahí presentes, están ahí latentes, y hoy día sí podemos tener eventualmente ese gran equipo de consultores que antes nos demandaban muchos recursos, hoy día lo podemos tener a un solo clic, a bajo costo o prácticamente incluso a nulo costo. Se menciona que dentro de algunos aspectos negativos que pueda tener la inteligencia artificial es que puede afectar negativamente al empleo, en el sentido de que con la utilización de esta tecnología, básicamente se pueden destruir empleos, pueden haber aspectos de ética, por ejemplo, en el tema de la educación, si hablamos con la investigación, el plagio, de que tal vez puede haber mayor dependencia y nuestros jóvenes y niños piensen menos, o por otra parte que pueda haber una invasión en la privacidad de las personas. ¿Esto es cierto, es un mito o es falso por otra parte? Es una pregunta que eventualmente alguna de ellas las vamos a encontrar las respuestas precisas con el tiempo, pero es un planteamiento que hoy día se está planteando en los diversos escenarios. De hecho, hay una pregunta en una entrevista que se hace en Bloomberg al CEO de Google, también lo hacen al CEO de OpenAI, donde le dicen a Sam Hartman, eh, ¿podemos confiar en ChatGPT? Y él dice, no. Y la misma pregunta se la hacen también al CEO de Google, ¿no? A Sundar. Le dicen, ¿podemos confiar en Google? Porque hicimos esta misma pregunta al CEO de OpenAI y él dijo que no. Y él, claro, responde un poquito más elegante, dice, no totalmente, pero yo recomiendo que tomen previsiones. Es decir, hoy día, cuando nosotros sacamos en producción algún software en general, la experiencia da de que si quieres un software con alta calidad, y eventualmente con casi nulo margen de error, vos haces el desarrollo, tenés que hacer un periodo de testeo, de pruebas, cuando determinás errores, volvés a incorporar las mejoras y lanzás la herramienta del software para que puedas trabajar. Eso no ha sucedido con la inteligencia artificial, por ejemplo, con ChatGPT. Ellos lograron el desarrollo y lo largaron sin hacer todas las pruebas de rigor, porque obviamente convengamos que eso va a determinar un tiempo por ahí muy prolongado, costos muy altos. Ellos decidieron lanzar este programa eventualmente sin esos altos controles de calidad. Por eso es que incluso, por ejemplo, hay casos donde claramente cuando uno interactúa con el chat GPT, uno se puede dar cuenta de que puede haber respuestas falsas. De hecho, eso se cataloga técnicamente como alucinaciones de la inteligencia artificial. Entonces, eso siempre va a ser eventualmente un problema latente, pero sí nosotros, si podemos utilizar y sabemos utilizar la mente correcta, podemos validar fuentes cuando nos tenemos una respuesta de cualquiera de estas herramientas de inteligencia artificial y podemos hacer verificación. Finalmente, la inteligencia artificial sí te expresa las fuentes, te expresa incluso si alguno de esos datos tal vez, digamos, de manera creativa te lo ha puesto, ¿ok? Sin fuentes. Por lo tanto, nosotros podríamos detectar con claridad si es un fake, ¿ok? O si es un error o si es algo que nosotros no debemos de confiar. Pero definitivamente siempre tenemos que tener, digamos, como que esa gestión de riesgo ante esa eventualidad. Y sobre la pregunta que es profunda, es decir, ¿la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo? Y yo la semana anterior estaba en una presentación que hacía Microsoft de su herramienta poderosísima en el Office 365, en realidad que tiene con el Pilot, su inteligencia artificial, y que está basada en el mismo algoritmo, ¿no? De ChatGPT.
porque convengamos que los propietarios de Microsoft son los mismos propietarios también de ChatGPT, entonces se alimentan básicamente de esa herramienta que está Home, que la utilizamos todo el público, pero la están alimentando para el sector de los negocios, ¿no? Y para poderlas lanzar. Entonces, yo veía cómo, por ejemplo, el Excel con inteligencia artificial hacía que básicamente con un comando de voz yo pueda gestionar una gran base de datos y poder lograr procesos que antes de la inteligencia artificial yo las tenía que hacer con una expertise de dominar el Excel, probablemente con una capacidad de Excel avanzado, ¿no? Para hacer filtros o para hacer alguna administración de reportería o dashboarding con ese, o algunas proyecciones matemáticas que podríamos hacer con el Excel. Hoy día eso se reduce a una simple instrucción verbal o de texto que nosotros podemos poner en el Excel. O cuando nosotros queremos hacer una presentación, por ejemplo, en PowerPoint, hoy día nosotros tenemos que capturar información y trabajar lámina a lámina, pero con la herramienta que ahora Microsoft pone a disponible a sus usuarios, una herramienta por supuesto paga, usted puede decidir de que dar una instrucción desde PowerPoint para que se elabore una presentación bajo las condiciones que usted requiera en la instrucción que usted da a la herramienta de inteligencia artificial, para que lecture solamente archivos desde alguna carpeta específica o tal vez desde todo su computador. Entonces, es como que usted tiene un ChatGPT, pero individualizado y propio, ¿no? De hecho, ChatGPT también ahora en su versión corporativa está sacando para que puedan hacerse desarrollos dentro de las compañías y las consultas sean alimentadas ya no de bases externas, sino de bases internas. Pero, y eso probablemente haga que algún profesor de Excel avanzado en el futuro se quede sin trabajo. Claro, si el profesor de Excel avanzado no se pone a tono con inteligencia artificial para dominar el Excel con esas incorporaciones y esas ventajas, por supuesto que se va a quedar sin trabajo. Entonces, el reto que nosotros tenemos y que tenemos los profesionales y los no profesionales que están ejerciendo alguna labor es que incorporemos la inteligencia artificial y la podamos utilizar como un asistente, como lo es hoy en día, ¿no? Es decir, eh, es poco probable que realmente nosotros las personas podamos desplazadas en su totalidad por inteligencia artificial y eso se ha notado con algunos casos, ¿no? En Argentina contrataron en un gobierno local, por ejemplo, la asistencia para algunos pacientes que necesitaban asistencia psicológica con algunas herramientas de inteligencia artificial y se pudo notar que los tratamientos que estaban dando, claro que tenían incorporada alguna falla. Entonces, estar ahí supervisando la labor que puede hacer la herramienta de inteligencia artificial es una tarea que siempre va a estar disponible. Y, por supuesto, la apertura también de nuevos espacios laborales que antes no existían o que hoy no existen y que en el futuro van a existir, ¿no? Como algunos desarrollos de programación o algunas otras herramientas que sean requeridas para que, digamos que de alguna manera la mano de obra sea desplazada de una tarea repetitiva y monótona a actividades de más análisis o actividades que creen mayor valor, ¿no? Muy bien, sí. La teoría económica sugiere que cuando hay un avance tecnológico, si bien es cierto que se pueden destruir empleos, pero al final del día el resultado final, valga la redundancia, es que se van a crear más empleos de los que se destruyen. Ese es el resultado de un shock tecnológico. Eh, la inteligencia artificial, cómo se ha venido desarrollando en los últimos tiempos en América Latina, ha sido un crecimiento y una utilización de manera homogénea. Algunos países en América Latina tal vez han tenido un avance más rápido que otros y sobre todo, ¿qué nos depara el futuro? De manera, bueno, definitivamente los gobiernos tienen mucho que ver con esto. Convengamos que la inteligencia artificial siempre están motivadas desde el sector privado, pero convengamos que los países que han logrado eventualmente adoptarlas de mejor manera es porque hay una política desde el gobierno central, desde sus gobiernos. El caso, por ejemplo, de Uruguay, que ha logrado desarrollar toda una zona franca para adoptar a empresas de tecnología que hoy día están produciendo conocimientos, están produciendo software, están produciendo nuevas soluciones
desde esta región, ¿no? Esa visión que ha sido muy buena, que ha logrado desarrollar incluso, digamos, cierto crecimiento económico de un sector que antes ellos no lo tenían. O, por ejemplo, como el gobierno chileno, que también ha adoptado una estrategia sobre inteligencia artificial, no solamente desde el punto de vista incentivando el uso, sino también regulando la actividad. Y el caso más visual podría ser ahora en el gobierno de Argentina que el presidente estuvo visitando los Estados Unidos y definitivamente ha declarado que va a hacer adopciones de inteligencia artificial para reemplazar procesos administrativos y burocráticos que hoy día se mueven con papel y que en el futuro eso tiene que ser digital. Entonces, definitivamente hay ritmos distintos que están adoptando los países. Y bueno, nosotros en Bolivia lamentablemente estamos aún un tanto ausente, a pesar que en el último tiempo hemos tenido una pequeña señal, ¿no? Desde el gobierno de poder adoptar, por ejemplo, algunas monedas digitales. Y por detrás de las monedas digitales está blockchain y por detrás de blockchain también están la inteligencia artificial. Entonces, los ritmos han estado ralentizados, hemos estado comprando hardware que venían incorporados con soluciones de inteligencia artificial desde lo privado y hoy día con esta explosión de estas herramientas que están disponibles, seguramente en el corto plazo en el sector educativo, eventualmente en el sector probablemente de la gobernanza, de la administración pública, se vayan incorporando estas herramientas. Pero convengamos que son decisiones que eventualmente son significativas cuando hay una política, ¿no? Tanto que las regule como que las incentive. Pero definitivamente en Bolivia tenemos ritmos muy, pero muy distintos. Colombia estaba debatiendo hace un par de semanas sobre ya la incorporación de inteligencia artificial, de la incorporación, por ejemplo, de documentos físicos por el reemplazo de documentos digitales con tecnologías de blockchain se van a incorporar en el comercio internacional, ¿no? El Bill of Lading y, por ejemplo, es uno de los documentos que ellos ya están trabajando. Ya lo hizo antes, ¿no? Las compañías navieras, como Marx, por ejemplo, ya hace un par de años que las tiene disponibles, pero algunos países todavía no lo aceptamos, como por ejemplo Bolivia. Nosotros en Bolivia queremos ver el papel, queremos que, por ejemplo, un Bill of Lading llegue a nuestro escritorio con los costos que ello implica y con los tiempos y los recursos que demandan, cuando podríamos tenerlo, por supuesto, de manera muy, muy ágil, muy rápida y a bajo costo, si tuviésemos incorporado herramientas de tecnología. Perfecto, profesor. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y vamos a volver con la parte final del programa donde vamos a atender y vamos a canalizar al profesor preguntas que nos realiza el público, que nos realizan colegas profesionales sobre la transformación de la inteligencia artificial en América Latina. En tal sentido, vamos a ir con nuestros anuncios y luego volvemos con más del programa de Economía y Negocios. Nuestra conversación sobre cómo la inteligencia artificial está transformando América Latina. Y ahora tenemos preguntas de colegas profesionales que nos escriben con preguntas puntuales y específicas. Tenemos, por ejemplo, la pregunta de Eduardo Cortés Ortega, quien nos señala la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para optimizar las rutas de entrega y reducir los costos de transporte? Ah, excelente, Eduardo. Bueno, la inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos, ¿ok? En tiempo real, como por ejemplo el tráfico, las condiciones climáticas, las demandas de envío que puede tener una empresa que se incorpore en ella, la optimización de las rutas de entrega. Eh, Estos algoritmos que están ya disponibles a partir de diversas herramientas de software que son pagas y que las empresas pueden acceder a ellas por supuesto que va a
tener una implicancia, pero en eficiencia brutal en la organización. Eh, en Latinoamérica, porque ya en los países desarrollados eso está vigente hace ya un tiempo atrás. Por ejemplo, las grandes compañías que hacen operaciones globales como por ahí DHL o algunas otras como FedEx también ya tienen incorporadas esas herramientas y esas soluciones. Con esas herramientas ellos, por supuesto, que han logrado ser eficientes en sus procesos, por lo tanto el costo de transporte es menor, el tiempo es más rápido. Entonces, definitivamente es posible lograr optimizar las rutas y no solamente las rutas de por ahí de entrega y distribución última milla, sino también las rutas eh, globales, ¿no es cierto? Aquellas que van a estar fuera del alcance territorial que pueda tener un país. Perfecto, profesor. Saúl Hurtado nos pregunta, ¿en qué fase inicial de la inteligencia artificial se podría cambiar el rumbo en la logística del comercio internacional? La inteligencia artificial ya está incorporada en el comercio, ya está incorporada, es decir, estamos por ahí probablemente en una fase inicial, algunas están incorporadas al final de la cadena, ¿ok? Y digamos que toda la cadena todavía de comercio internacional falta incorporar tecnologías, pero algunas de ellas van a tener más impacto porque van a estar en más eslabones de la cadena. Por ejemplo, hoy día es posible predecir con alto nivel de precisión, por ejemplo, las tendencias de compra que puede tener el usuario, y eso implica planificaciones de demanda, eso implica stock, eso implica producción, eso implica movimiento de mercadería precisa, eso implica optimización de costos. Por lo tanto, por ejemplo, compañías como Mars, hace rato los mencionaba, ya han incorporado esas eficiencias en sus envíos transoceánicos. Y no solamente estamos hablando de por ahí el monitoreo, el ruteo, sino estamos hablando del ajuste automático que se hace de esas rutas, ¿no? En tiempos de llegada, en las funciones, por ejemplo, como el clima o la congestión que pueden tener los puertos. Eh, y con el tiempo estas tecnologías van a evolucionar y van a revolucionar aún más la logística, ¿no? La automatización de los procesos, cómo eventualmente va a suceder con las aduanas que hoy día probablemente sean un cuello de botella que hace que las mercancías estén, digamos, no en un proceso ágil y con las implicancias en costo que pueden tener. Muy bien, profesor. Ingrid Rocha Severich y Richard Rojas pregunta, ¿cómo llegará la inteligencia artificial a comprender los sentimientos de las personas? Hoy día existen modelos que están en producción y de hecho ustedes pueden experimentar eh, de que cuando uno interactúa con inteligencia artificial, esa robotización que estaba en un inicio ya no está más presente. Hoy día la inteligencia artificial puede detectar a partir de las palabras que utilizamos, si estamos hablando en texto o si nosotros estamos hablando en voz, puede detectar el tono de la voz, algunas expresiones incluso faciales, algunos patrones que podamos tener en nuestra escritura, y eso se lo conoce en realidad como computación afectiva. Y un ejemplo claro son los chatbots, como por ejemplo Réplica, ¿no? Que simulan algunas conversaciones que nosotros tenemos emocionales con los usuarios. Pero convengamos que estos sistemas aún no pueden reconocer y responder las emociones como tal, esas emociones profundas o esos sentimientos humanos aún sigue siendo limitada. Es decir, podría yo interactuar con la inteligencia artificial y podría yo bajar el tono de la voz o subir el tono de la voz y podría detectarme como que estoy agresivo o estoy pasivo, pero eso puede ser simplemente una simulación mía, eso no interpreta la inteligencia artificial no tiene la capacidad de interpretar, por ejemplo, que yo estoy falseando o que yo estoy actuando. Entonces, ese es un desafío que aún tiene y que eventualmente con el desarrollo, probablemente en la próxima década, sí se pueda lograr, digamos, por ahí con la IA general,
lograr evolución y lograr desarrollos donde por ahí la inteligencia artificial pueda tener mejor interpretación de la emoción humana. Muy bien, profesor. Finalmente tenemos la pregunta de Alejandro Quesada Torres, quien nos canaliza qué es el blockchain y cómo podemos relacionarlo con la inteligencia artificial. Bueno, el blockchain es una tecnología que consiste básicamente en una cadena de bloques digitales. Registra la transacción de forma descentralizada, de forma segura. Cada bloque contiene un registro de varias transacciones y está vinculado al bloque anterior mediante la criptografía. Por lo tanto, eso crea una cadena inmutable. Esto significa que los datos que nosotros estamos almacenando no se pueden modificar una vez ya se han añadido en esa cadena. Un ejemplo de su uso, por ejemplo, son las criptomonedas, ¿no? Como el Bitcoin, que hoy día por ahí ya todos conocemos, donde el blockchain se utiliza para verificar que la transacción, sin la necesidad por ahí del gobierno, de un banco central, ¿ok? O de una autoridad central, eh, se esté también aplicando, ¿no? Como en otras áreas. Hoy día, por ejemplo, en la logística se es capaz de rastrear productos a lo largo de la cadena de suministro o incluso en contratos inteligentes que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones. Pero el blockchain probablemente que no es una tecnología nueva, es decir, está incorporado ya hace un tiempo atrás y por ahí en estos últimos tiempos es que se está poniendo más en boga. Hay muchos países que lo utilizan demasiado y nosotros apenas estamos despertando con esta gran herramienta que va a permitir trazabilidad, seguridad y que va probablemente a representar en el corto plazo un gran, pero gran aliado para optimización, disminución de costos, no solamente de las personas o los agentes económicos, sino también de los gobiernos. Muchísimas gracias, estimado profesor Esteban Arandia. Queremos agradecerle nuevamente por habernos brindado perspectiva, su tiempo y sobre todo invitarlo para que nos pueda acompañar en otro programa de economía y negocios en el futuro cercano. Ha sido un verdadero placer, profesor, compartir con usted. Esperamos que la conversación pueda inspirar nuevas ideas, pueda motivar también a nuestros profesionales, a nuestros empresarios, a aquellos pequeños empresarios, en que puedan adoptar la inteligencia artificial en su actividad. Sin duda alguna ha sido una conversación muy importante sobre cómo la transformación de la inteligencia artificial está cambiando los negocios, la sociedad, está transformando lo que son los negocios. El profesor Esteban nos ha brindado una serie de ejemplos desde el campo de la educación, desde el campo del negocio. También hemos atendido preguntas del público. Y en tal sentido, vamos a ir con nuestros siguientes anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. En nuestro programa del día de hoy estuvimos abordando la temática de cómo la transformación de la inteligencia artificial se ha venido desarrollando en Latinoamérica. Hemos planteado diversos ejemplos y aplicaciones desde la utilización, por ejemplo, de chatbots inteligentes, cómo se están realizando diagnósticos en el área de la salud, las aplicaciones en la educación, en la investigación y sobre todo una principal aplicación que se ha venido desarrollando desde la robotización. Sin duda alguna, hay preocupaciones sobre si la inteligencia artificial va a destruir empleos, ¿cierto? Puede destruir ciertos empleos, pero todo avance tecnológico al final del día provoca mayor creación de empleos en comparación con la destrucción. Y posiblemente el tema de la analítica de datos, la programación, sea uno de los principales campos donde existan estos efectos positivos.